¿Qué tal, estimadas amigas, amigos? Sean ustedes bienvenidos como cada 8 días aquí a Razón Cero, Opinión Sin Límites a través del sistema de IMEFI TV. Como cada 8 días les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que se integren aquí a la reflexión y al análisis, a la discusión sobre estos temas en el acontecer nacional, temas jurídicos, políticos. Y en esta ocasión es un tema no solo coyuntural, no solo es un tema que está en el día a día, en la discusión en este momento, en el círculo rojo, sino es un tema sobre todo estructural, ¿no? El tema de la violencia política hacia las mujeres, el tema de la violencia política de género. Cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres, pero en concreto hoy queremos hablar de algunos casos paradigmáticos que están en el punto que quizá reflejan de alguna manera o son los puntos más relevantes de una realidad que vivimos tanto en alcaldías, en municipios, a nivel local, regional y evidentemente nacional. Y para estos efectos, pues cada 8 días recurrimos a las voces autorizadas, expertas, que en la reflexión académica, en la investigación, en el contacto directo con el fenómeno, pues es motivo de su preocupación. En esta ocasión nos acompaña como invitada para compartirnos estas reflexiones la maestra Isabel Esquivel Ventura. La maestra Isabel Esquivel Ventura, ella es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo. Es especializada en Políticas y Gestión y Administración Públicas y en procesos de diseño institucional, planeación estratégica, profesionalización y gestión de proyectos, especialización temática en igualdad, violencias de género y masculinidades, con competencias profesionales para la alta dirección, investigación, docencia e incidencia pública. Como ven, pues es una síntesis muy apretada y quizá un poco atrabiliaria de mi parte, porque la currícula es mucho más amplia, pero vamos a platicar con la maestra Isabela. Estimada maestra, eres muy bienvenida. Gracias por tu presencia y participación. Buenos días. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de IMEFI TV por el espacio. Un gusto estar aquí. No, pues estamos muy agradecidos contigo y para iniciar, no quiero pasar inadvertido, invitarlas para que se integren ustedes con sus preguntas, con sus comentarios. Recuerden que estamos completamente en vivo ahora transmitiendo por Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en el portal de IMEFI TV y si ya sea que nos veamos ahora en vivo este día 22 de febrero o en cualquier otro momento en el ciberespacio, bienvenidos a sus comentarios. Déjenos aquí en la caja de comentarios e inscríbanse a todas las redes sociales de IMEFI. Isabela, ¿de qué hablamos cuando señalamos que hay un fenómeno, que hay una situación de violencia política de género? ¿Cómo identificarlo para quitarle lo que es la hierba, la maleza y para identificar que efectivamente estamos en uno de estos fenómenos y que no es una situación donde una mujer en concreto, al estar en la política, que se vuelva inmune a la crítica? Para evitar esta situación, ¿de qué hablamos con ello? Muchas gracias, Sergio. Pues me parece muy, muy relevante el poder platicar en este espacio de este tema, porque la violencia política de género contra las mujeres, como se le ha denominado más recientemente, es una de las modalidades de la violencia contra las mujeres que está reconocida ya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Y esto es muy importante reconocerlo porque es la modalidad que se insertó más recientemente en este instrumento que tiene gran relevancia y tiene mucha importancia para los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. En este sentido, la violencia política contra las mujeres en razón de género, ha habido muchas formas que se ha debatido de cómo nombrarla, pero digamos para simplificar en este espacio le llamaré violencia política en lo sucesivo. Esta violencia política es una, decía yo, de las modalidades. ¿Y qué entendemos por modalidades? Recordemos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce que en nuestro país existen tipos y modalidades de violencia. Es decir, los tipos de violencia son las formas en las que se manifiesta
la violencia contra las mujeres, que está reconocida como violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por eso tiene un análisis y una condición de género que hay que reconocer, pero también reconoce que hay modalidades y las modalidades son los ámbitos en donde se manifiesta. ¿Por qué hacer esta distinción? La ley general reconoce que si bien todos los tipos de violencia contra las mujeres pueden ser ejercidos en todos lados, la realidad es que en cada ámbito en donde se ejerce tiene una característica particular o varias características, es decir, van adoptando ciertas dinámicas y ciertas connotaciones propias del ámbito en donde se ejerce. Por ejemplo, no es lo mismo cualquier tipo de violencia que se ejerce en el ámbito del hogar que la que se ejerce en el espacio público, o la que se ejerce en el ámbito laboral que la que se ejerce en el ámbito docente, ¿no? O escolar. Entonces, esto simplemente es para reconocer las dimensiones, las características, las dinámicas propias que juegan las manifestaciones de violencia en cada uno de los ámbitos en que se desarrolla. Y en este sentido, la violencia política precisamente cobra gran relevancia. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de una larga trayectoria ya de décadas en la cual las mujeres como movimiento amplio hemos impulsado o hemos buscado el reconocimiento de nuestros derechos políticos y a través, por ejemplo, de los derechos electorales que van de la mano en muchas ocasiones, aunque no son en estricto sentido lo mismo. Pero justo al momento de ir avanzando, recordemos que empezábamos con algunas cuotas de género, que se le llamaban cuotas de género, en donde de manera opcional los partidos políticos postulaban candidaturas de mujeres, pero no era obligatorio, ¿no? Valga la precisión. Y con el tiempo fue haciéndose modificaciones legislativas para que esto fuera cambiando y cada vez fuera siendo obligatorio estas candidaturas de mujeres. Hasta que finalmente en el año 2014 llegamos al reconocimiento constitucional de la paridad. Pero ¿cuál es la relación que guarda precisamente la violencia política con el tema de la participación de las mujeres? Pues la principal relación es que estamos en un contexto donde sistemática y estructuralmente todas las mujeres vivimos alguna forma de violencia en nuestras vidas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, cuando las mujeres nos insertamos en el ámbito público, particularmente en el ámbito político y electoral, esa violencia que está permeada y está sostenida en la misoginia, que es este rechazo hacia todo lo que tenga que ver con las mujeres o lo femenino, se traslada al ámbito al que vayamos, y la política no fue la excepción. Y justo cuando empezamos a tener mayor participación de las mujeres en este ámbito, empezamos a ver que las manifestaciones de violencia se empezaron a hacer presentes de múltiples formas, ¿no? Y no necesariamente las interpretaciones que teníamos en la Ley General de Acceso eran suficientes para reconocer estas dinámicas particulares que estaba adquiriendo el ámbito político. Entonces, ahorita hablaré un poquito más a partir de los ejemplos que podamos abordar, pero sí es importante reconocer que se ha hecho necesario precisamente reconocer la violencia política en la ley y en todo lo que regula, ¿no? el ámbito político y electoral. Oye, Isabela, comentabas como un marco de referencia quizá para socializar, inclusive para educar a la sociedad, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta ley quizá nos enmarca, nos identifica que la violencia tiene distintos grados y distintas manifestaciones, dependiendo los ámbitos en los cuales se desenvuelve, ¿no? E inclusive es muy interesante, esa ley habla de violencia docente, laboral, violencia psicológica, patrimonial, y quizá todas las relaciones sociales implican o están implicadas relaciones de poder, ¿no? Entonces quizá la política como la manifestación más alta, no solo del espíritu, sino la manifestación más alta de incidencia colectiva, pues se ha buscado excluir a las mujeres de esta participación y de ser
seres discentes y actores históricos, ¿no? Personas que también son parte de esto. Y ahora tenemos casos muy emblemáticos que provienen precisamente quizá de la esfera que ha sido la que históricamente ha reclamado esto, ¿no? La izquierda, que se ha asociado, ¿no? Principalmente. Y hoy tenemos algunos casos que vemos a nivel nacional, no exclusivamente desde la izquierda. O sea, esto no es algo que uno dijera, es que es solo este partido o este color. No, esto es algo generalizado, pero tenemos ahorita algunos casos que son muy emblemáticos, ¿no? Y hoy tenemos uno muy, muy concreto, Félix Salgado Macedonio, ¿no? Pero también tenemos Gerardo Fernández Noroña, tuvimos en algún momento a Vicente Fox, o sea, tenemos en todos los ámbitos. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar cuando estamos realmente en esta violencia política? ¿Qué elementos, qué estándares nos pueden identificar, decir, esto sí es violencia política? ¿Qué nos puedes decir? Sí, por supuesto que estamos en un contexto cada vez más complejo, como lo podemos ver a partir de los casos, los ejemplos que vamos identificando en nuestro panorama político. Aquí me parece importante hacer una precisión que ha sido resultado del diálogo, el debate y el acuerdo o el consenso que mayormente se ha alcanzado en el proceso que ha llevado a la violencia política a formar parte de una de las modalidades reconocidas en la ley. Se ha tenido que delimitar mucho qué se entiende, qué implica, qué es la violencia política en razón de género contra las mujeres. Y digamos que el punto en común es que, al igual que el resto de las modalidades y los tipos, se refiere a toda acción u omisión que tenga como objetivo o resultado menoscabar los derechos de las mujeres. Esto lo digo de manera muy sintetizada, ¿no? Pero precisamente en el ámbito político está muy delimitada a reconocer estas manifestaciones, por ejemplo, a las mujeres que participan de la política y de los procesos electorales. Esto es las candidatas, son las mujeres que ocupan después de un proceso electoral, pues los cargos públicos. En algún punto empieza a hacerse más evidente, por ejemplo, que tanto este reconocimiento se extiende a las mujeres que están en el ejercicio de funciones públicas, no necesariamente ligadas a un proceso de elección popular. Entonces, digamos que el debate no acaba, o sea, el hecho de que la modalidad de violencia política esté en la ley no agota la definición y el alcance que deba tener. Y precisamente uno de los casos que nos está colocando actualmente en un reto mayúsculo para fines de qué hemos entendido por violencia política y hasta dónde nos ayudará nuestro mayor marco, que es la ley general en esta materia, es el caso de Félix Salgado Macedonio, porque en estricto sentido, en muy estricto sentido, conforme a la ley, el caso de Félix Salgado Macedonio no es un caso de violencia política en razón de género, en tanto no se dirige a una mujer en particular que está siendo candidata, que está ocupando un cargo, como por ejemplo sí lo fue, y ahorita tal vez hablemos un poco de eso en el caso del diputado Noroña. Pero lo que sí nos muestra el caso de Salgado Macedonio es precisamente que estamos inmersos en un contexto de política altamente violento y en muchos niveles. Claro que están los niveles más materiales, pero también están los niveles simbólicos. Y esto nos coloca en momentos muy difíciles a nivel de debate público y sobre todo a nivel de justicia, de cómo podemos hacer justicia de todos estos casos, porque el caso de Félix Salgado Macedonio está muy acotado a las denuncias por violencia sexual o por presunta violencia sexual que le están demandando, pero al mismo tiempo la manera en que se ha manejado su caso a nivel político es un mensaje tan difícil, de recibir, que lleva implícito una lectura en el que no importa la violencia sexual que podamos presunto comprobadamente vivir las mujeres, porque eso en política como que no importa, digamos, ¿no?
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera sido una acusación de homicidio o de otro delito, de corrupción, etcétera? Estoy segura en lo personal que el tratamiento no hubiera sido igual. No podría aseverar que en ese caso la justicia o el procedimiento para la justicia hubiera sido necesariamente tan eficiente, pero sí observo, y no solo de este ámbito, sino de todos los ámbitos de nuestra vida, que cuando se trata de demandas de mujeres en política no importa. Y eso es una manifestación de misoginia y en estricto sentido, en un amplio sentido, es una manifestación de violencia de orden simbólico que se está haciendo presente en política. Entonces, esto nos va a generar seguramente en adelante muchos más debates sobre los alcances que tenemos sobre la violencia política y cómo considerar precisamente casos como los de él o de Félix Salgado Macedonio en la regulación, en el acceso a la justicia, en los criterios de tipo político electoral, pues para evitar que haya una revictimización o una complicidad del sistema político y electoral que tenemos cuando se trata de problemas que señalamos las mujeres. Oye, y bueno, en estos días, ahora que nos das pues precisamente un marco de entendimiento y de reflexión sobre el cual podemos girar para evitar precisamente caer en los extremismos, ¿no? Caer en la descalificación de es que ya todo es hacia acá o llevarlo hacia el otro, ¿no? Aquí en Razón Cero siempre invitamos a las personas a no traer los vicios de la calle hacia acá, sino las virtudes del diálogo, llevarlas hacia afuera. Y por eso platicamos con especialistas, con personas expertas como tú, y nos das ahorita un marco muy, muy claro, ¿no? Por dónde debe ir esta discusión. En estos días, en redes sociales, se dinamitó un hashtag, ¿no? Una etiqueta, que era Rompa el Pacto, ¿no? Dirigido sobre todo al presidente de la República. Pero el tema no es el presidente de la República, el tema no es Morena. El tema de Félix Salgado evidencia de entrada que un gobernador es el que bloqueó las investigaciones, que son estructuras, no son personas aisladas, sino este fenómeno son estructuras sistemáticas que operan a la perfección para nulificar este tipo de conductas lesivas hacia las mujeres. Y que comentabas, bueno, si es un tema de violencia ya sexual, es que si llegas a este punto, ¿qué no podrías pasar previamente? Y después quizá de la violencia sexual, no sé, te consulto, quizá ya solo queda la muerte, ¿no? O sea, después de poder cosificar y de poder utilizar a las mujeres, y no es un solo caso, ¿no? Sino son varias denuncias, son varias denuncias de que opera de esta manera, pues atrás de esto es una maquinaria de una persona que está acostumbrada a utilizar y a saber que no hay consecuencias, ¿no? O sea, no tiene límites, entonces solo queda la muerte. Entonces, yo te consultaría aquí, frente a este tipo de circunstancias, pareciera que las instituciones, el Tribunal Electoral, está teniendo ciertas manifestaciones. Sin embargo, ¿tú cómo observas? ¿Hacia dónde vamos con este tema que decías? Bueno, pues pareciera que no hay investigaciones, ya quedan firmes estas candidaturas. ¿Hacia dónde vamos, Isabela? Sí, pues mira, creo que tenemos que estar muy pendientes de justo ese rumbo. No sé propiamente hacia dónde vamos porque se conjugan muchos factores, sobre todo cuando hablamos de política, también de lo que hablamos, por desgracia, es de intereses de grupos, intereses personales, intereses que por lo general pasan por encima de los derechos de muchas personas y en este caso los derechos de las mujeres. Pero efectivamente nos está dejando muchas lecciones. Creo que lo que acabas de describir es tal cual, es justo una explicación de lo que hemos vivido históricamente en nuestras sociedades en general, que es que los hombres como colectivo han vivido en una sociedad en donde compartimos, por supuesto, el resto de las personas y particularmente las mujeres, en donde los asuntos y los problemas que vivamos no importan, ¿no? Y eso, por fortuna, digamos, en términos analíticos, ya lo conocemos como
como un sistema patriarcal, como que vivimos precisamente en este sistema que tiene como base la misoginia, es decir, el odio y rechazo a las mujeres y todo lo que se asuma como femenino, ¿no? Entonces, ante eso, lo que estamos viendo es que efectivamente así ha operado particularmente en política. La lógica de la política es estrictamente masculina, y por masculina no me refiero o no es sinónimo de hombre, sino de la lógica de la idea de ser hombre en una sociedad como la nuestra, perdón. Y justamente creo que lo que tenemos varios planos en los que se va a desenvolver el caso de Félix Salgado Macedonio, que es precisamente el plano legal, no lo podemos obviar, el ámbito penal, en donde sin duda los obstáculos que ha tenido el proceso o las denuncias que han tenido, pues tienen a su vez que ser investigadas, ¿no? Porque no todo obstáculo o toda forma para obstruir la justicia a su vez representa un problema, ¿no? Representa un delito. Entonces, eso por un lado. Pero también está el ámbito político y el ámbito social. En el ámbito social estamos en un momento histórico también donde la lucha de las mujeres ha avanzado muchísimo. No por ello se ha materializado, por desgracia, en las condiciones que necesitamos, que no haya violencia. De hecho, justo venimos de cerrar un año con el mayor número de feminicidios en la historia, 11 en promedio al día, siendo el primer lugar en América Latina de feminicidios. Entonces venimos de un contexto sumamente violento para las mujeres y, como bien dices, parece que ya lo que queda es el feminicidio, es decir, es la muerte de las mujeres o el asesinato de las mujeres. Pero ¿qué crees? Que no se queda ahí, por desgracia. Todavía hay formas peores de que una vez que sucede un asesinato de mujeres se hace todavía peor, y eso es a través de la impunidad. Eso es una forma a su vez de revictimización, en donde no solamente se mata de manera fácil y digamos sostenida socialmente a las mujeres, sino que además la impunidad da un mensaje de que justo esa vida no importaba, o esas vidas de los feminicidios no importaban. Entonces se puede seguir así sucesivamente, y por desgracia me parece que esa es la lectura que socialmente se ha tenido y que se refleja justo en el aumento de las violencias. Entonces, en el plano social hay una disyuntiva, digamos, en donde la lucha, el movimiento ha avanzado muchísimo en cuanto a colocar los problemas que nos aquejan, en cuanto a demandar los derechos que tenemos y que deben ser garantizados, pero también en un contexto que no se refleja como tal, es al revés, ¿no? De hecho, se alimenta uno con otro. El aumento de las violencias es lo que ha recrudecido o ha llevado a otras dimensiones la propia lucha de las mujeres. Claro, pues mira, si no tienes inconveniente, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a hacer algún comentario de lo que acabas de señalar. Además, nos vamos a permitir dar lectura a los comentarios que nos han ido dejando aquí las personas del auditorio. Regresamos en un minuto. Los invitamos a que dejen sus comentarios. Estamos de vuelta aquí, estimadas amigas, amigos, en Razón Cero, Opinión Sin Límites, dialogando sobre un tema no solo necesario, urgente. Aquí se juntaron las dos cosas, ¿no? Lo urgente y lo necesario, que es la violencia política de género frente a un sistema heteropatriarcal, machista, opresor. Literal, tenemos desde la primera estructura del país, y que va bajando, ¿no? Esto se va irradiando como un paraguas, va bajando hacia todos los niveles, hasta quizá la situación que se encuentran en alcaldías, en sindicatos, en cuestiones ya quizá más cotidianas y citadinas, a través de las cuales se excluye, se limita, se excepciona la participación de las mujeres en la política, entendiendo la política como una actividad humana donde se discuten problemas de todos y de todas. Entonces, estamos platicando aquí precisamente con la maestra Isabel Esquivel Ventura. Y si me permites, estimada Isabel, dar lectura aquí a algunos comentarios que han llegado, y si antes de irnos a abordar la otra tanda de preguntas que tenemos para ti, Gustavo Rojas nos dice, en esa ley
aún está detenida la reforma para la violencia digital. Quizá, gracias Gustavo, quizá tenemos hoy con la ley Olimpia, tenemos algunos otros esfuerzos que esperemos no sean aislados, sino que se comuniquen entre ellos. Don Uriel Gómez dice, excelente tema. En una sociedad que actualmente se encuentra tan rota, luchando por erradicar la violencia política y tan despierta en cuestiones de género, ¿qué podemos esperar en el supuesto caso de que Félix Salgado, él lo puso feliz, pero bueno, seguramente es el corrector, aunque seguramente ahorita Félix está feliz, ¿no? Con todo este pacto que está ahí de impunidad, llegar a la gubernatura de Guerrero. ¿Qué nivel de impunidad podría verse en temas de violencia hacia las mujeres si se tiene un supuesto agresor en el gobierno? Juan Rodríguez, nuestro querido, muy, muy querido amigo Juan Rodríguez, amigo en común que hizo las gestiones y la diplomacia para poder estar en esta plática, nos dice, resulta absolutamente necesario abordar estos temas de manera amplia y diversa desde la reflexión y análisis para la toma de acciones que permiten cambiar la realidad que vivimos diariamente en nuestro país. Juana Viveros dice, mientras siga la corrupción y el tráfico de influencias, la justicia quedará lejos para esas mujeres y este es un caso de un señor público. ¿Cuántos otros casos no habrá en México? Triste realidad. Nuestro amigo, el doctor Marco Antonio León Fernández, excelente tema y ponente, lo cual suscribo. Saludos, querido amigo Marco León, el doctor León. Uriel Gómez dice, en la ley no existe algún impedimento que pueda detener la candidatura de Salgado Macedonio, así como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en algunos casos exige gozar de buena reputación. Hugo Briviesca dice, doctor, este tipo de asuntos requieren conciencia social y humana. Saludos, amigos, saludos, estimado amigo Hugo. Pues, estimada Isabela, son algunos de los comentarios que ahora han llegado. Ahora nos abocamos a los de YouTube. ¿Algún comentario en particular de esto antes de irnos a la tanda? Sí, muchas gracias. Agradezco mucho los comentarios y me da muchísimo gusto que haya este interés porque coincido en que es necesario hablar de los temas y es necesario también reflexionarlos más allá de lo que conocemos en medios de comunicación, en redes sociales, que por desgracia muchas veces se malinterpreta, se lee por encima y no se logra como comprender necesariamente de lo que estamos hablando, de las implicaciones, la connotación que tiene. Entonces me da muchísimo gusto este interés y espero que siga creciendo. Perfecto. Fíjate que hay un tema que lo voy a calificar así, ¿no? Es una persona emblemática para estos temas de violencia política, de género y violencia de género, ¿no? O sea, en esta persona se enmarcan, en la siguiente persona que voy a comentar, se enmarcan todo este tipo de actitudes tan hostiles, tóxicas, ¿no? Que si no tiene límites frente a un micrófono, no quiero pensar cómo es en su vida diaria, ¿no? Estoy hablando de Gerardo Fernández Noroña, un caso emblemático, insisto, para aislarlo al señor en un laboratorio, para estudiarlo, pero también con ello creo que de alguna manera sería un bien a la sociedad. Gerardo Fernández Noroña ha tenido en sus redes sociales, en Twitter en particular, expresiones hacia las mujeres que conducen un vehículo, que les retiraría, que no tienen, de ese tipo de situaciones, hasta casos ya específicos de violencia política, ¿no? Hacia Adriana Dávila, otra mujer que vive, que está en la política, a la cual ha tenido manifestaciones, inclusive expresiones que parecieran de llamado a la violencia física, ¿no? Entonces, el caso de Fernández Noroña ya tuvo una situación donde el propio Tribunal Electoral lo conminó a una disculpa pública, la cual le dijo, bueno, pues está bien, este es el punto, dijo, pero yo soy diputado y el fuero constitucional, la inmunidad procesal, me permite a mí decir lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera y no me pueden conminar. Pareciera que estaba creciendo eso al interior de la alianza que está con el presidente, él está en PT. ¿Qué decir de Fernández Noroña? Si es que hay algún comentario, estimada. Bueno, hay muchos, Isabela. Sí, pues sin duda, como bien dices, es un caso emblemático en muchos sentidos, porque la figura que ha tenido en política ha sido tal, es decir, ha jugado un papel que tiene como muchas lecturas, por lo general negativas,
pero justo creo que se queda redonda esa figura con la confirmación de que ejerció violencia política en razón de género contra otra diputada. Entonces, me parece muy importante analizar los aspectos que implican el caso no solo de Noroña, sino de otros casos de violencia política. Tan solo al día de hoy, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política que tiene el INE, hay hasta el día de hoy 22 registros, es decir, hay 22 personas a las cuales se les ha confirmado una sanción por haber ejercido alguna forma de violencia política en razón de género. Y claro, en este registro no está todavía Fernández Noroña porque es muy reciente que se confirmó su sentencia, pero justo en otros casos, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido una tendencia creciente que me parece muy necesaria, en la que las autoridades electorales han colocado no solo sanciones de tipo, pues sí, punitiva, como, no sé, retirarles alguna candidatura o que el partido político haga alguna acción en particular, sino que también les ha solicitado incursionar o tomar cursos o capacitaciones o sensibilizaciones en materia de género, particularmente en materia de masculinidades a los hombres. Y esto es muy importante porque se conjuga con lo que veníamos diciendo hace rato, que el ámbito político es un ámbito masculino, porque así se ha construido históricamente. Y la masculinidad o las dinámicas masculinas llevan casi de manera inherente el ejercicio de las violencias, y las violencias lo digo en plural porque va de todos tipos, ¿no? Y de diferentes niveles y órdenes, que va desde lo más simbólico, lo más sutil, hasta lo más explícito. Eso forma parte de la configuración o la construcción que tenemos socialmente de la masculinidad, y no es culpa ni de mujeres ni de hombres, sí es nuestra sociedad, pero tenemos que hacerlo consciente. Y por lo tanto la política reproduce mucho de estas dinámicas. Por eso la política es sumamente violenta. Una de las digamos, de los 20 que nos cayeron cuando empezamos a hablar de violencia política contra las mujeres, es que empezamos a analizar que no solo era contra las mujeres, sino que la política es sumamente violenta por sí misma, pero que sí tomaba cierta connotación más particular todavía cuando se trataba de las mujeres. Y justo las expresiones por las cuales sancionaron al diputado Noroña son precisamente de esas manifestaciones que tienen una sutileza, pero que guardan de fondo una idea tan arraigada y tan profunda como es golpear a las mujeres, ¿no? No voy a repetir textualmente las palabras porque eso contribuye a la revictimización, pero sí, uno de los elementos por los que lo sancionaron fue precisamente por hacer alusión a que podría golpear a la diputada, ¿no? Y si eso no se lee en contexto social y en nuestro contexto tan discriminatorio que tenemos, entonces no estamos entendiendo lo que estamos viviendo en nuestro país, y por lo tanto, si somos diputadas o diputados, no podemos representar a nuestra ciudadanía. Entonces no se puede pretender que, digamos, uno de los argumentos que expresó el diputado Noroña era pretender precisamente lo que decía Sergio, que como es diputado, tiene fuero, puede expresar lo que sea, y eso pues me parece como una interpretación simplista que carece de todo sustento, porque el debate político no puede estar basado en las expresiones de violencia, ya sea explícita o implícita. Y sin embargo, así es como lo han hecho, y así es como en particular él lo ha querido hacer pasar para librarse de la sanción de la violencia política. Entonces, ese es el tipo de análisis que tenemos que estar haciendo. Tan solo recordemos la encuesta nacional de discriminación. Todavía hay un rubro de la encuesta que pregunta qué tanto se justifica que un hombre golpea a una mujer. Y todavía tenemos que el 10% de los hombres y el 4% de las mujeres lo justifican. Y la propia encuesta, en su acotación o anotación metodológica, nos dice: lo que no sabemos
es si este porcentaje que ha bajado con las ediciones de la encuesta se debe a genuinamente a que estamos entendiendo que eso no está bien y que de hecho no, o sea, hay toda una ley para reconocer que está mal, pero no sabemos si estamos ante una postura políticamente correcta que conlleva también el desarrollo social que hemos tenido. Entonces, ese es el tipo de responsabilidad que esperamos, no solo del diputado Noroña, de cualquier persona que nos represente política y electoralmente, y más allá, eso es lo que esperamos de la sociedad, solo que estamos un poquito lejos todavía. Claro. Oye, no sé, no, insisto, no es el caso Félix Salgado, no es Fernández Noroña. Si fueran ellos, serían accidentes, serían contingencias. Tenemos hoy este ascenso de estos autoritarismos competitivos a nivel mundial, ¿no? Y que son eminentemente machistas, ¿no? Trump ya se fue, pero tenemos Bolsonaro, tenemos un cúmulo de ejemplos a nivel nacional, ¿no? El propio presidente, con expresiones donde dice que la mujer, pues las hijas son las que tienen que cuidar a los padres, porque naturalmente están diseñadas para eso. Ese tipo de expresiones que pareciera que estamos hablando de México del siglo XIX. Déjenme hacer los comentarios que llegaron y si puedes, por favor, irnos a los comentarios finales, sobre todo cómo socializar identificarlos y para evitar. Octavio Estrada dice, la violencia de género requiere voluntad política para ser combatida. Sin embargo, el primer responsable del país declara ya chole a las demandas de las mujeres en México en materia de violencia. Es una actitud de violencia contra las mujeres. Saludos, estimado amigo Octavio. El doctor León Fernández dice, el tema es un problema que debe ser tratado multifactorialmente. Desafortunadamente no existen políticas públicas para prevenirlas. El actual régimen cerró los albergues para apoyar a las mujeres víctimas y sus hijos. Felicidades, excelente moderador y ponente. Gracias, estimado amigo doctor León Fernández. Isabela, ¿algún comentario en torno a esto y a tus comentarios finales? El tiempo es un verdugo, ¿no? Ya nos llegó. Sí, muchas gracias. Me parece muy importante lo que nos comparten porque tienen razón, es un tema multifactorial, complejo, que involucra muchas lecturas y análisis, mucha comprensión y que sin duda para llegar a eso empieza por la voluntad política que por desgracia no vemos en muchos casos. Y como bien dice Sergio, no es necesariamente la persona aislada, ¿no? La persona o estas figuras políticas por sí mismas, sino lo que representan. Y lo que representan es precisamente todo un sistema y una estructura que ha estado basada en ejercer de manera socialmente justificada y legalmente impune, también socialmente impune, de las violencias hacia las mujeres y lo han convertido en una dinámica natural, ¿no? Una dinámica que ha estado muy arraigada y creo que eso es lo que debe ir cambiando. A mí me parece que estamos avanzando sobre todo en el colectivo de las mujeres, particularmente las que están en política. Estamos avanzando en poder reconocer qué es la violencia política, ¿no? Y cuándo la vemos, qué se entiende por eso. Es un proceso también que pasa por lo individual. Hay muchas mujeres que no nos damos cuenta cuando estamos frente a una situación de violencia. Tan es así que, por ejemplo, en los casos de violencia en el ámbito familiar, continuamos con las parejas o seguimos vinculadas a los familiares que ejercen estas violencias, etcétera. En el ámbito más bien en el tipo de violencia sexual pasa lo mismo. Ya se ha explicado mucho, se ha difundido mucho porque las víctimas de violencia sexual no pueden hacer una denuncia tan fácilmente, ¿no? Y se ve con los casos de Me Too, pero me parece que justo estamos avanzando en ir nombrando las violencias y eso nos permite ir identificando qué es violencia y cuándo la estamos viviendo. Me parece que una forma de poder identificarla es reflexionar al menos dos cosas. Lo que nos dice la ley, por ejemplo, la ley nos dice cualquier acto u omisión que tenga como objeto o resultado menoscabar los derechos de las mujeres. Dependiendo del ámbito se especifica, pero
de manera sencilla eso es algo que nos esté obstaculizando, nos esté generando algún sufrimiento, algún impedimento, algo negativo, es lo que nos debe detonar como el foco rojo de que ahí puede estar habiendo violencia. Por eso muchas veces hay personas, particularmente muchas mujeres, que ya empiezan a colocar que algo es violencia y luego dicen, ay, es que eres exagerada porque eso ni es violencia, pero resulta que ya te diste cuenta que sí, que eso tan sutil es violencia y no hay que menospreciar esas lecturas y esas interpretaciones que vamos haciendo. Y lo segundo es poder ubicar si esa situación que estamos viviendo la viven también los hombres, no porque sea determinante, pero muchas veces eso hace una diferencia. El caso de Félix Salgado Macedonio, si fuera, yo pongo mucho el caso de Rosario Robles, como la justicia es más eficiente cuando se trata de las mujeres que cuando se trata de los hombres. Entonces, ella inmediatamente fue a prisión y él ni siquiera todavía está cuestionándose si tiene un proceso o no. Entonces, me parece muy importante hacer estas lecturas. Claro, oye, pues ya el tiempo ya, pues, insisto, un verdugo. Ahorita que comentabas esto, me quedé con un tema, ya no nos va a dar la oportunidad de desahogarlo, pero, y lo dejo como reflexión. Recuerdo una política en concreto, Citlali Hernández, que en sus tweets de repente se refería a la persona, o sea, era un argumento contra la persona de Felipe Calderón, como un dipsómano, borracho, todo esto que se le ha asociado a su persona. Y cuando una mujer se refiere a un político, pero después ahora, ayer o antier, esta senadora dijo, los ataques a mi físico constituyen violencia e intoxican el ambiente. Entonces, una mujer sí puede dirigir, pero cuando le dirigen, el estar en la palestra pública, permite, no permite, sí puedo dar, pero no recibir. Ah, qué tema tan interesante, Isabela. Mira, si no nos quitan el foco, ¿quieres en un minuto abordarlo? ¿Un minuto? Claro, rapidísimo, con mucho gusto. Sí, es que no estamos exentas de estar en la lógica política, que así es. Como decía, esos son los códigos que se juegan en política y justo estamos, sobre todo como colectivo, las mujeres estamos en un proceso de aprendizaje y de deconstrucción. Cuando nos hemos insertado en política, esos son los códigos que se han aprendido y que se reproducen, pero llega un punto en el que nos damos cuenta que no debe ser así. Entonces yo, por ejemplo, confío y lo he visto en muchas colegas en política que han pasado de ese lugar, del lugar de reproducir como todo el mundo lo hace, este tipo de señalamientos que nada abonan en la política, a reflexiones más profundas. Y eso es lo que aspiramos, pues primero de las mujeres por haber empezado en este trayecto, pero en realidad de todas las personas de la política. Gracias, te lo agradezco porque lo abordaste de manera muy ejecutiva y muy rápida. Oye, Isabela, pues acéptanos, por favor, apártanos ahí en tu agenda, porque este tema no lo podemos, o sea, hoy apenas hablamos del prólogo, ¿no? No lo podemos agotar y viene ahorita un proceso electoral, el más grande de la historia, donde evidentemente hay acuerdos del INE, hay una reforma política que por primera vez se va a implementar, la reforma de género que se llevó el 2019, una de las reformas constitucionales, listas nominales, la paridad de género. Hay tantos temas. Isabela, por favor, sé generosa con tu agenda y vamos a ponernos de acuerdo para dialogar más sobre este tema. ¿Cómo ves? Claro que sí, encantada de escucharles y también leer sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, amigos, nos pasamos con el tiempo. Le agradecemos a nuestro equipo que nos hace favor de estar aquí, a Fer, que se integra el día de hoy, a Luis, que es el mago de toda esta parte, a Nelly, que es quien lleva toda la parte de quien dirige la orquesta en redes sociales, a Jessy, que es la capitana del barco. Pues muchas gracias, amigas, amigos. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto.